Radio Morata. Servicios informativos. Buenas tardes, estimados oyentes. Entrevistamos y saludamos al capellán del Sudeste, José Manuel. ¿Qué tal está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos con la tarea de cada día. Sí. Bien, pues nosotros estamos aquí, hemos llegado un poquito apurados, lo sentimos mucho, pero nada, vamos a continuar. A ver, habíamos dicho de hacer un pequeño comentario sobre temas tan delicados y de tanta profundidad como es el coronavirus y sobre todo la pandemia que estamos pasando y lo mal que lo estamos pasando y lo están pasando sobre todo ustedes, pasando mal, y sobre todo queríamos que nos informaran para acercarnos un poco más a la realidad que están viviendo ustedes, no la que vivimos nosotros, que la que vivimos nosotros es muy superficial. Entonces, pues no sé, queríamos saber si ha habido pacientes terminales que por falta de organización hospitalaria no han podido ser debidamente asistidos espiritualmente. Pues bueno, durante este periodo un poquito hemos ido intentando ir un poquito de menos a más en cuanto a la atención religiosa se refiere, dado que se planteó un protocolo en el hospital que incluía el hecho de que se dejaba de por ejemplo, se interrumpía una serie de celebraciones por tema del coronavirus, y después habría que acercarse un poquito a la gente con un protocolo diferente, ya que teníamos que evitar el contacto o desde el punto de vista físico mantener un poquito las distancias. Entonces, en algunos de los lugares, sobre todo ha habido días que eran muchas las llamadas que teníamos. Se tenía que rezar un poco, pues a veces desde la misma capilla, los familiares, desde la puerta, sobre todo en los sitios de UBI, de URPA, e incluso con telellamadas y llamadas telefónicas, videollamadas, porque no podíamos acercarnos a los familiares o bien a los enfermos, o a veces el hecho de que no teníamos el material adecuado para la protección. Han sido momentos duros para todos, para las familias, para nosotros y sobre todo para los sanitarios, para los médicos, enfermeras, las personas que están en el hospital, y sobre todo también para las familias, al ver que, bueno, se les avisaba o se les informaba que sus familiares pues estaban a punto de fallecer, y ellos pues querían en muchos casos la atención religiosa. Entonces, en la medida de lo posible, pues hemos tenido que reinventarnos a como normalmente hacíamos las cosas para poder llegar al máximo de personas que lo hayan podido solicitar, por lo menos para que la gente pues como normalmente pues al pedir asistencia pues no muera sola, ¿no? Que es lo más triste de este momento, sin familia, sin la gente cercana, y muchos en este caso que mueren solos incluso en las habitaciones. ¿Estaban ellos debidamente identificados por sus familiares o estaban solitos? Normalmente siempre se sigue un protocolo por el tema de la protección de datos, pero normalmente ya sabes, cuando tenías el aviso de la familia o bien a través de los supervisores del hospital se te avisaba que esa persona quería asistencia religiosa, pues normalmente nosotros ya sabíamos, o sea, o bien habíamos hablado con la familia o bien el supervisor se había puesto en contacto con nosotros. Entonces ya nosotros sabíamos un poquito, conocíamos esa persona y conocíamos un poquito la situación. Lo único, tengan en cuenta también que ha habido días, por ejemplo, si a nosotros normalmente recibimos 2 o 3 avisos, vamos a poner así, semanales, en los cuales hablas con la familia, das el sacramento de la unción de enfermos. Ha habido días, por ejemplo, del día 28, 29 de marzo, 1 de abril, que recibíamos 17, 18, incluso 20 avisos el mismo día. Entonces, claro, estaban las familias, estaba el hecho de poder asistir a la persona enferma
y el hecho de que en la mayoría de los casos muchas de estas personas pues claro ya fallecían. Lo que es terrible es que tenga que ser en este caso la muerte de los seres queridos la que también nos descubre a nosotros que hay que quererse deprisa o hay que despedirse así como deprisa, porque en muchas ocasiones la mayoría de las personas afectadas por coronavirus pues venían de residencia de ancianos y había familiares que llevaban, por ejemplo, meses incluso sin poder ver a sus familiares. Entonces llegar al hospital que no puedan por el protocolo COVID pues ver, tocar, saludar, abrazar a los familiares y encima pues verse con esa situación, ¿no? De tener que despedirse a veces por una videollamada o por un momento en el que tú como sacerdote pues le transmites esas palabras de paz o de sosiego, pues es complicado para todos. Es complicado para la familia, es complicado en este caso para el sanitario, es complicado para el sacerdote. Entonces ha habido días, sobre todo ya digo a finales de marzo y la primera semana de abril, pues bastante duras para todos en este sentido. ¿No? ¿Cuántas horas diarias trabaja en esta misión? Pues normalmente nosotros aquí en el hospital por convenio normalmente tenemos 2 capellanes, uno está jornada completa y otro está a media jornada. Y uno hace normalmente en la mañana, otro hace la tarde y otro está pendiente de la noche. Y a veces el que hace la mañana y la tarde pues cubre desde las 8 de la mañana, 8 o 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque el otro ya coge el otro turno. Pero en estos días así, sobre todo que le he dicho que hemos estado más a tope, pues hemos hecho turnos hasta de 96 horas y de 80 horas. Entonces quedabas un poco, pues entrabas el viernes, el sábado, domingo y salías el lunes. Pues te juntabas también con doctores, con médicos, con enfermeros que turnaban, que repetían turno. Entonces han sido un poco jornadas maratonianas, un poquito, saliéndonos de lo normal, un poco motivados por todo esto que estaba pasando del COVID. También tenemos, en este caso los capellanes, al tener allí habitación, pues yo he preferido quedarme allí en el hospital, pues también por no ir a casa y poder contagiar a los familiares, a mis padres, por ejemplo, que son mayores. Pero también tengan en cuenta que pues esa incertidumbre la hemos vivido todos los sanitarios, en cierto modo, tienen ese miedo de ir después a casa y contagiar. Entonces, hasta un determinado momento, pues hemos estado allí un poco al pie del cañón, hasta que ha empezado, yo creo que por nuestra parte, a partir así del 16 de abril, 17 de abril, que ha ido bajando un poquito la incidencia, un poco de tanto de avisos como de personas afectadas en lo que se refiere a este hospital que atendemos. Pero normalmente, ya digo, bueno, nosotros hacemos los turnos de 8 horas, como tenemos por convenio, pero que claro que se ha multiplicado por 4 en estos días de mayor afectación por culpa del COVID. Y estando inmersos en ese trabajo tan enorme, sí, ¿estaban debidamente protegidos ante una infección del coronavirus o cualquier otra? A ver, le digo, nosotros particularmente los capellanes hemos ido un poquito de menos a más, porque claro, cuando dice el refrán, ¿no?, que cuando las barbas del vecino veas pelar, pues pones las tuyas un poco en remojo. Entonces, claro, cuando veíamos una mayor protección, el miedo que había alrededor, que ya se nos decía en la habitación, cuidado, que ahí no se hablaba al principio de coronavirus o de COVID, se hablaba de neumonía. Entonces, pues nos poníamos las batas, las mascarillas, como cuando entramos con enfermos que están un poquito aislados. Después veíamos mayor protección en los sanitarios. Nosotros también pues íbamos viendo, pero claro, nosotros particularmente hasta el día 4 o 5 de abril no tuvimos los EPIs y ya íbamos con máscara, con mascarilla, con un buen equipación, pero prácticamente el mes de febrero, marzo entero no tuvimos. Y después tenga en cuenta otra cosilla también importante, que claro que si no hay para todos, pues que mejor que lo tengan las personas, si están ahí los médicos que están ahí en primera línea, las enfermeras que están en primera línea,
pues nosotros, pues claro, al principio ya digo, empezábamos rezando un poco desde la puerta o en la capilla por las intenciones, pero una vez ya que ya teníamos la equipación, pues ya no teníamos miedo a entrar directamente a las habitaciones y a un poco pues desde una cercanía, ¿no? Teniendo en cuenta pues quién estaba con aerosoles, quién estaba con COVID, si había 2 pacientes a veces en la misma habitación con lo mismo, guardando un poquito más las distancias, pero siempre acercando esa cercanía desde el punto de vista de fe, ese consuelo que un poquito es nuestra aportación en ese momento de oscuridad o ofuscamiento que podemos realizar un poquito los capellanes, hacer un poquito la palabra de Dios cercana en ese momento de dolor también. Precisamente lo que le iba a preguntar, Sí. ¿cuántas veces ha invocado a Dios ante el posiblemente terrible panorama? Mira, yo normalmente, bueno, como sacerdote, pues rezo, tengo mi vida de oración, mi vida espiritual, pero yo creo que la he tenido que reforzar en estos días con una oración más simple, pero creo que en la que pones todo el corazón, ¿no? Y dices, había momentos que me iba ya a la capilla, a veces con la única arma de, ahora que estamos en el mes de mayo, ¿no?, con el rosario que tenemos allá a la Virgen del Carmen en la capilla, o a veces al Señor, a un crucifijo que tenemos allí muy simple, y yo le pedía al Señor esto, ¿no?, pues Señor, dame fuerza, ¿no?, para poder atender a una familia más y poder estar atento a aquello que se me pide o que se me exige en este momento. Pero ya digo, ha sido momentos duros de cara a la familia, de cara al enfermo, pues de cara sobre todo también a los compañeros sanitarios, algún médico tal que venía y hablaba contigo y veías tú esa necesidad de hablar, y después momentos en los que también tú te retiras un poco y yo no le voy a decir que no se lo voy a negar, pues te pones a llorar, ¿no?, como una Magdalena, ¿no?, y imploras a Dios un poquito, haciendo vivo un poco lo que hemos estado viviendo en este tiempo, ¿no?, la Pascua y anteriormente la Semana Santa. En esa Semana Santa, yo cuando oía un canto que a mí me gusta mucho, que se llama Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos, y veían los pasillos del hospital a las familias llorando, pues era una liturgia encarnada en el día a día. Es que lo veías encarnado en la gente, en los compañeros, en lo que realizas y en lo que ves. Y un poquito esa figura, ¿no?, ahora ya de Pascua, ¿no?, de los discípulos de Emaús, ¿no?, el Señor que te acompaña, que no estás solo, que ante tanta oscuridad y tanto abatimiento, pues el Señor se pone a caminar contigo, con el enfermo, con la familia, y te invita un poco a que lo reconozcas ahí en ese momento, ¿no?, en la Eucaristía. Entonces, cuando celebras la Eucaristía, pues pides por todas estas personas, y sobre todo también cuando te ha tocado hacer algún entierro, que yo nunca lo había hecho, claro, por videollamada, delante del difunto, y te llaman la familia y tienes que hacer el propio entierro, a veces porque te conocen ya del hospital o porque no han podido contactar con el capellán en el momento en el cual han ido a incinerar o en el cementerio. Y hemos tenido que hacer muchas oraciones de este tipo, pero que ya digo, que es ponerte un poquito en las manos del Señor y decir, Señor, que se haga tu voluntad, ¿no? Sí. Y ¿cuánto en esta situación, cuánto ha crecido su espíritu o su corazón? Pues a nivel personal, yo profundamente, o sea, me he dado cuenta a nivel íntimo, ¿no?, que no valen muchas veces las teorías, ¿no? A veces interiormente yo hablo por mí, ¿no?, que me centro en muchas teorías y me he dado cuenta que es mucho más sencillo el tener que empezar a descubrir, ¿no?, cómo a veces a través del dolor de los demás uno puede medir o puedes situar cómo tu acción pues puede ser, aunque sea insignificante, pues aportar ese granito de arena a lo que en ese momento se te pide. Entonces, en ese momento, como capellán, a mí se me pide que sirva a los demás, que me entregue a los demás por amor a Dios, por amor a Jesucristo, y a descubrir en el enfermo, a descubrir al propio Cristo. Es más fácil, ¿no? Yo, en mi vida sacerdotal, que he tenido la oportunidad
llevo ya, voy a hacer este año, a finales en enero, 25 años de cura, pues hay actividades pastorales más gratificantes, trabajar con jóvenes, con familias, etcétera, campamentos, estar con el grupo, no sé, en el grupo Scout, etcétera, que es más alegre, pero después, verdaderamente, donde yo como sacerdote estoy descubriendo el rostro de Cristo es en el enfermo, y sobre todo en aquel que te pide ayuda y consuelo. Ese ha sido mi crecimiento interior, sobre todo el abandonar ciertas teorías, a veces más de las que yo pueda predicar, que a veces nosotros, a veces por defecto, solemos dar muchas teorías hacia los demás, o yo por lo menos, que a veces la gente te dice, mira José Manuel, que no me hables ahora, si el hecho de que estés aquí conmigo y me estés escuchando, o tengas la mano puesta en mi espalda y estés conmigo, para mí es suficiente y para mí es bastante. Entonces, a esto es lo que yo mayormente le he dado un mayor valor a lo que puede ser mi vida y mi tarea sacerdotal. Esto enriquece también al ser humano. Por supuesto. Y ha sido, creo, nos ha puesto ahí, sobre todo en esta situación que nos pone que a veces pues todos tenemos nuestros planes, nuestros horarios, nuestras maneras, nuestras expectativas, y de repente todo eso se quita para un poco vivir en primera persona para lo que estamos, que al fin y al cabo nosotros estamos en un hospital para el servicio desde el punto de vista católico, pero un servicio para los demás. Y también a veces entristecido porque en muchas ocasiones pues puede haber falta de desinformación, o no hemos podido llegar allí donde deberíamos haber llegado, debería haber llegado también como sacerdote. Superando a veces miedo, que humanamente también lo tienes, y la incertidumbre de poder también contagiar a los demás. Y después esto, compaginarlo, el hospital, con que vuelves, por ejemplo, a la parroquia, y son numerosas las familias que te piden ayuda para comida, para Cáritas parroquial. Entonces ya y guardar un equilibrio, un sano equilibrio, pues ha sido bastante fuerte, por lo menos para mi vida, primero personal y después también espiritual. Ya lo creo. Que, bueno, pues, fenomenal. Si quiere añadir algún comentario más. Muy bien, yo solamente quería, ya que llamáis de Radio Morata, pues yo quería dar un fuerte abrazo pues a todos los que nos escuchan de Morata, dado que especialmente pues fueron sobre todo los primeros días y después también los primeros infectados que venían así de coronavirus, pues venían de aquí de Morata, también de personas muy mayores o personas también que estaban en alguna residencia. Entonces ha sido un momento en el cual pues me he sentido muy unido a todas estas personas, y que no duden, aunque muchos no han tenido la oportunidad de despedirse de sus familiares, o que ya han llegado un poquito tarde o por protocolo no han podido estar con ellos, que tanto los sanitarios, los enfermeros, enfermeras, los médicos y desde el punto de vista espiritual los capellanes, que hemos estado lo más cercano posible en ese momento tan complicado y tan difícil. Y para los que han salido adelante, que se han recuperado, pues nada, animarlos que bueno, que tendremos ocasiones de tomar algo allí en Morata, que muchos me decían, bueno, ya tomaremos un cafecito en Morata, pues ya tendremos la ocasión, y que la Virgen de la Antigua pues les interceda por todos ellos. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, hemos hablado con el capellán del sureste, don José Manuel, que además de capellán es una inmensa persona. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pues no será la única vez que le pidamos un momento así de sosiego y de acercarse a la realidad, por dura que sea. Es un momento fundamental además para nuestra salud espiritual. Muchas gracias, repito. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.